Lo que vamos a ver hoy es el método de código de detección de errores de dos maneras. O sea, cuando nosotros tenemos una unidad aritmética lógica que se quiere comunicar con otras partes de la computadora, lo hace a través de un lenguaje que solamente entienden las máquinas. El tema es cómo nosotros podemos garantizar, bueno, voy a mostrarles el PowerPoint ya que estoy. Cuando nosotros tenemos un tipo de comunicación, existen siempre distintas partes. Un emisor, que es el que transmite un mensaje, un receptor, que es el que lo recepciona, el medio, o sea, en el caso nuestro que estamos hablando, yo estoy hablando a través de un micrófono, ustedes me están escuchando, estoy hablando. Pero para que nosotros nos podamos entender, tanto ustedes como yo tenemos que hablar mínimo el mismo idioma y tener las mismas reglas del lenguaje para que nos podamos entender. Entonces, en los sistemas computacionales pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando se pasa un dato entre una memoria RAM y una caché, o en ese caso la RAM sería el emisor, la caché el receptor, la cadena de bits sería el mensaje y el bus sería el medio de comunicación. ¿Qué sucede cuando hay una comunicación, por ejemplo, a través entre la RAM y la caché, y por alguna cuestión, por ejemplo, una caída de tensión, puede llegar a ser, puede haber distintos motivos, hay lo que se conoce como ruido. De la misma manera que si ahora yo estoy hablando con ustedes y ocurre ruido, seguramente no me van a comprender qué es exactamente lo que les estoy diciendo. Entonces, hay dos opciones, o que ustedes me pidan que yo repita el mensaje, o que entiendan cualquier cosa. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo podemos detectar errores. O sea, cómo podemos detectar si el mensaje que el mensaje que nosotros recibimos es el mismo mensaje, o sea, tiene la misma intencionalidad que el mensaje que se envió. Siempre pensando en computadora, no en persona. Bueno, entonces, vamos a ver cómo podemos llegar a determinar que el mensaje que nos enviaron es exactamente lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros entendimos. Para ello necesitamos algunas definiciones, algunas que se tienen que aprender de memoria y otras no tanto. Bueno, un error, entendemos que un error en datos binarios es definido como un valor incorrecto en uno o más bits. O sea, un error en el sistema binario quiere decir que me querían decir un 1 y yo entendí 0. Mucho más error no tenemos la posibilidad de tener. Puede haber un único error o puede haber muchos errores. Esto sí hay que recordarlo de memoria y ya van a ver por qué. D y J es la distancia entre I y J. Es decir, la cantidad de posiciones de bits, la cantidad de bits en los cuales difiere la palabra que se envió con la palabra que se recibió. O sea, en cuántos errores hubo. Y WP es otra de las palabras que necesitamos comprender bien y recordar. Es la cantidad de bits iguales a 1 que hay en una palabra que se ha enviado. Entonces, la distancia entre I y J, el número de posiciones de bits en las cuales las palabras I y J son diferentes. O sea, yo mandé algo, recibieron otra cosa, bueno, ¿en cuánto difiere? Y WP, la cantidad de unos que tiene una cadena de bits que me ha mandado. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en I, ¿cuál es el peso de I? Bueno, tengo que contar los 1, 1, 2, 3, 4. Esto tiene peso 4. Esto tiene peso 3. La distancia entre los dos. A ver si se dan cuenta cómo sería la distancia entre I y J. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Básicamente, comparar. O sea, dato por dato con la posición que corresponde. Este 0, bueno, el primero de los ceros, este que está acá, es distinto que este. Entonces ahí ya cuento 1. Este 1 es igual a este 1 es distinto de este 0, ya cuento 2. Este 0 es este 0, este 1 es distinto de este 0, 3. Acá y acá tengo lo mismo, acá tengo 4. La distancia entre estas dos palabras es 4. ¿Se comprende hasta acá lo que estoy diciendo? ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, pero manteniendo los bits de cada IJ, ¿no? Claro. Lo del peso o lo de la distancia. Ambos, por favor. El peso es la cantidad de unos que tiene la palabra ahí. ¿Cuántos unos ves acá?
1, 2, 3, 4. ¿Y acá? 3. Listo. Ese es el peso de la palabra. La distancia entre I y J es la cantidad de bits distintos que hay entre una palabra y la otra. Vamos a hacerlo al revés. Empiezo por acá atrás. Bueno, no me marca solamente. Este 0, esta es la primera posición, es igual a este 0, o sea, coincide el mismo dato. El segundo 0 coincide con este 0. El 1 coincide con 1. Hasta acá todo perfecto. Ahora fíjate acá. Tengo un 1, en la cuarta posición, contando de izquierda, de derecha a izquierda, pero acá tengo un 0. Acá ya cuento como 1. Acá tengo el mismo que acá. Fantástico, es igual. Luego, acá tengo un 1, acá tengo un 0. Este 1 es distinto a este 0, cuento 2. Y acá tengo este 1 es igual a este 1, y acá tengo este 0 es distinto a este 1, tengo 3. O sea que la distancia era 3, no 4, ya había contado mal. La distancia entre esta palabra y esta palabra es 3. La distancia nada más que es contando bien los bits diferentes. Claro, eso solo. Y siempre hablamos con la misma cantidad de bits cada palabra. Y si no tiene la misma cantidad de bits, completo con ceros a la izquierda de la palabra. Ah, bien, Esto con ceros terminaba a la acá, izquierda. digamos, bueno, no lo puedo marcar. Esto empezaba acá, de acá para allá, tengo que poner completarlo con 0 para que tengan la misma cantidad para poder comparar, ¿no? Siempre que comparar dos palabras, tienen que tener exactamente la misma cantidad de bits originalmente. Bien. Eso es la distancia entre una palabra. Sigo, ¿eh? ¿Quedó claro esto? Si no me dicen, ¿eh? Sí, Para o mí sea, ahora sí. en peso, cuando pones W entre paréntesis y el peso nada más que es el número de uno. 4, La cantidad de unos que hay en esta palabra y la por cantidad eso. de unos que hay. Si esto fuera un ejercicio, yo pongo al lado de WI 4 y al lado de J3, está bien. Claro. Listo. Bien. Entonces, vamos a tratar de resolver cómo es que podemos determinar que una palabra que nos llegó es correcta. Se utiliza lo que se conoce como método por paridad. Yo voy a aclararles algo desde ahora, ¿eh? El método por paridad sí es más sencillo. El próximo método, el método de Hamming, no esperen entenderlo la primera vez que lo escuchan, ¿eh? Y no se preocupen si les ocurre eso. Aviso. Método por paridad. Lo que hay que hacer es agregar un 0 o un 1 dependiendo la paridad que uno elija, con la paridad que uno elija trabajar. Ahora les digo cómo funciona. Bueno, les pongo un ejemplo que va a ser más sencillo que explicarles cómo es el algoritmo. Yo tengo dos opciones. Puedo hablar de una solución par o una solución impar. Eso lo elijo yo. Yo elijo, por ejemplo, en este caso, trabajar con una solución par. Entonces, cuento. ¿Cuál es el peso que tiene esta palabra? ¿Cuál sería el peso de A? 2. 2. ¿Es un número par o impar? Par. Par. Sí, Par. es un par. Entonces, en el bit más significativo, pongo un 0. Este 0 que está acá en azul. Voy con B. ¿Cuál es el peso de B? 1, 2, 3, 5. 4, 5. 5. 5 es par o No impar. es par, Es impar. es impar. Entonces, en el lugar del bit más significativo, pongo un 1. Cuando es par el peso, pongo un 0. Cuando es impar el peso, pongo un 1. Voy acá. ¿Cuál es el peso de esta palabra? 2. 2 es par. Por lo tanto, en el bit más significativo voy a poner un 0. Ahí una consulta, se está agregando un 0 es sin querer, ¿no? En el C. ¿O estás agregando más? No. Siempre tengo que agregar un 0 o un 1, dependiendo si el peso de la palabra es par o impar. Ah, le está agregando en todas, perdón. Le No, agrego a no vi, todas. le agrega en todas. Esperen antes de preguntar. Voy con la solución impar. Esto, par o impar, lo elijo yo. Yo quiero trabajar con un método de paridad par o impar. Se elige de antemano. Bien. El peso de esta palabra sigue siendo el mismo. 2. Si yo estoy con la solución impar, 2 es par. Entonces, para que el peso se transforme en un valor impar, tengo que agregar en el bit más significativo un 1. El peso de esta palabra es 5.
para que el peso de la palabra siga siendo un valor impar, yo en el bit más significativo tengo que agregar un 0. El peso de esta palabra es 2, para que el peso de esta palabra sea impar, yo en el bit más significativo tendría que agregar un 1. Así tengo 3. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Ujú. Sí. Lo que elegís vos, si concuerda es 0, si no concuerda es 1. Bien, pensarlo así si querés. ¿Sí? Y se coloca en el bit más significativo. O sea, mi paridad, ¿qué es? Yo hablo de paridad y parece que solamente es par, pero yo puedo decir que mi paridad es impar. Si concuerda con lo mío, es 0. Si no concuerda con la paridad, es 1. Lo que tengo que agregar en el bit más significativo. Claro. Bueno. Entonces, como conclusión, este método es eficiente. O sea, a ver, esto sería así. A mí me mandan, pensemos lo siguiente, me mandan un dato. Yo sé que estoy trabajando con paridad par. Me mandan un dato y le agregan un 0. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de unos que había es una cantidad par. Entonces la pregunta sería, esta palabra que a mí me llegó, si yo le pongo un 0, o sea, como me decía Marco, creo que era, si coincide con lo que yo pienso, le agrego un 0. ¿Qué quiere decir? ¿Que no me mandaron, no hubo ningún error? Claro. Espera, ¿cómo? Voy de vuelta. ¿Cuál es la pregunta? Eso. La pregunta es esta. Yo estoy trabajando con una paridad par. Y Marco dijo, bueno, si al bit más significativo vos le agregás un 0, o sea, si coincide con la paridad con la que vos estás trabajando, le tenés que agregar un 0. Si no coincide, le agregás un 1. Si yo sé que estoy trabajando con paridad par y le tengo que agregar un 0, ¿qué quiere decir? ¿Que la palabra que me mandaron no tenía error? Claro. Que llegó correcto. No, Claro, puede ser que tenga estamos error, pero que también sea suponiendo. par. Estamos Ahí suponiendo que lo está. que nos está llegando. Puede ser que haya más de un error. Puede ser que haya 2 errores, por ejemplo. Claro, sí. Puede ser que haya 2 bits que están mal. O 4, o 6. En ese caso, si bien este es un método, pero no es un método demasiado eficiente. ¿Por qué? Porque puede haber más de un error, puede haber 2 bits que estén equivocados. Entonces yo estaría Que haga que confiado. esté bien. Claro, pero haré un 0, pero si se equivocaron 2 veces, no puedo garantizar que se van a equivocar solamente una vez. Entonces, este si bien es un método, no es un método demasiado confiable. Ah, entonces no me... Entonces, si bien es un método que se utilizaba hace mucho, es un método que se dejó de utilizar. Hasta que llegó Richard Hamming, fíjense la fecha, 1950, o sea que esto también ha sido mejorado, pero se sigue utilizando estos principios. Insisto, observen la fecha, no es que nació en esta fecha, sino que lo inventó en esta fecha. Y lo que ocurre es que, bueno, en la actualidad el método ha sido mejorado ampliamente, pero los principios de Hamming se siguen, o sea, se basaron en esos principios para poder hacer los métodos actuales. Entonces, la estrategia es la siguiente. Cuando uno envía el mensaje, cuando uno dice lo que tiene que decir, lo dice de manera redundante. ¿Qué sería decir algo de manera redundante? Es como que yo le diga entrar adentro, o salir afuera, o volver a hacerlo de nuevo, otra vez, de vuelta, qué sé yo, utilizar palabras redundantes. ¿Qué me garantiza con esa redundancia? Que si yo, por ejemplo, digo salir afuera, y no entendí la palabra salir, pude haber entendido la palabra afuera, entonces con que entienda una de las dos palabras ya me alcanza para saber cuál era el mensaje. Que era salir. No sé, si digo atardecer de un ocaso crepuscular, entiendo alguna de esas palabras, ya me alcanza para entender el mensaje. Sí. Al hablar con redundancia, no necesito entender todas las palabras, sino con que entienda alguna, ya puedo llegar a identificar cuál es el mensaje. ¿Entiende esto lo que sería la redundancia? No hace falta entender absolutamente todo el mensaje. Con entender una parte, bien, listo, me alcanza para medianamente saber cuál es el mensaje que se me está enviando. Obviamente las computadoras no hablan como volver a hacerlo de vuelta otra vez de nuevo, nuevamente, sino que hablan utilizando redundancia con bits. Entonces, esta fue la intención que tuvo Hamming hablando
insisto, con redundancia. Lo que pasa es que esa redundancia, o sea, uno piensa, bueno, pero yo tengo que hablar yo y solamente yo y nadie más que yo mismo, por mi cuenta. Si tengo que ir diciendo redundantemente cada una de las palabras, el mensaje sería mucho más largo. Entonces, lo que realizó fue utilizar redundancia de unos bits para con ciertos bits y de otros bits con otros bits. Y ahí va a estar la clave de todo, entender eso. Pero ahora les digo. Entonces, supónganse que yo quiero enviar el dato 0011, un dato binario. Aplicarle la función de Hamming sería a este dato 0011 agregarle bits de redundancia. Le agrego todos estos bits que están en color azul son los bits redundantes. O sea, al dato original, que era este, le agregué más bits de redundancia. Por lo tanto, yo lo que voy a recibir es un dato mucho más largo que el original. O sea, que el mensaje que a mí me serviría. Es como, insisto, como que yo diga salir afuera. O sea, lo que yo quería mandar era salir, pero uno le dice salir afuera al exterior. Bueno, entonces, yo recibo un mensaje largo, bastante largo. Mi objetivo va a ser identificar cuál es el dato, identificar cuál es la redundancia y comparar con lo que me llegó. Y ahí acepto los datos o corrijo los datos. Y ahora les digo, esto más o menos se va entendiendo, esto de mandar un dato con redundancia. Con redundancia dijo que tenía que ser lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Porque es 0, 0, 1. Sí, pero ahora Uno aclaro y bien el- por qué es que pongo este 0, el 1, etc. Todavía no vimos eso. Estoy mandando Ok. un mensaje, no, o sea, mi dato original era este y a mí, yo quería mandar esto y lo que terminé mandando fue esto. Estoy mandando cosas de más. Ahora, el por qué escribo un 1 acá, un 0 acá, ahora lo vamos a ver. Porque puedo haber escrito otro número binario. Pero sí, debes tener la misma forma de implementación en poner números, la misma forma de verificarlos después al final, de alguna Claro. forma. O sea, Y sí, sí. tiene que haber una concordancia con eso. Pero, ¿por qué puse un 1 y no un 0? ¿Por qué puse un 0 y no un 1? Bueno, lo vamos a ver ahora. Pero bueno, básicamente la idea es esa, mandar un mensaje redundante. Bien. Entonces, lo que tengo que saber es lo siguiente. Tengo que armarme una tablita. Estas se van a tener que armar, después, si no se las paso. Se van a tener que armar una tabla como esta. Sí o sí se van a tener que armar una tabla como esta. En donde la primera de las filas contenga la posición de los números binarios, pero escrito en binario. O sea, la posición acá, este es el número 1, este es el 1, este es el 1, este es el 2 en binario, escrito en binario. Este es el 3 en binario, el 4 en binario, el 5 en binario, 6, 7, 8, 9, en binario. Está distribuida la redundancia con respecto al dato de la siguiente forma. Fíjense, y a ver si se pueden dar cuenta por qué es esta distribución. Donde vean una P, es de redundancia, P de paridad, pero sería de redundancia. Está en la posición 1, en la 2, en la 4, en la 8, no hay más, pero la próxima sería en la 16. ¿Por qué están ubicadas o qué característica tienen estas posiciones en particular? Repito, 1, 2, Son los bits. 4, 8, 16. La es próxima como sería dijo, 32. Son los bits. como dijo Marco, ¿no? Los bits. Posición, ¿eh? Si esto lo pensamos como un arreglo, bueno, empezaría en 0, pero acá está empezando en 1. ¿Por qué justo caen en la posición 1, en la 2, en la 4? Porque siempre el doble. Porque son pares. El 6 también ¿Son es par pares? y no. Y el 6 también es par y no. Vamos de vuelta. La 1, A la ver, 2, la 4, la 8, la Tiene que 16. ser múltiplos de 2. 1, Múltiplo también es el 6 y no está en el 6. potencia de 2, pero veo que el 1 Potencia está de solo. 2. Potencia de 2. 2 a la 0 es 1.
la posición en la que caen los datos de redundancia son en todas las posiciones que sean potencia de 2. Anótenlo, potencia de 2 no es lo mismo que múltiplo de 2. Múltiplo de 2, por ejemplo, es el 6, el 10, y no hay en el 6 o en el 10 un dato de redundancia. Anótenlo, potencia de 2, háganme caso. En las Habría que leer potencias... eso, nada más. ¿Cómo? En las potencias de 2, acuérdense que 2 a la 0 es 1, 2 a la 0 es una potencia de 2, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 22, etc. Entonces, en las potencias de 2 voy a escribir los datos de redundancia, y en las que no son potencia de 2 voy a escribir los datos de dato. Si se fijan, este era el dato que me llegaba a mí, fíjense que esta es la posición 1, esta es la posición 2, 3, la 4, 5, 6, 7, si hubiese una 8, tendría que colocar un bit de redundancia también ahí. Entonces, los bits de redundancia están ubicados en todos los que son potencia de 2 como posición. Bien. Entonces, primer paso es escribir el número. A mí me había llegado este número que está acá. 010010101. Escribo el dato de esta forma. Escribo en los lugares donde puedo escribir datos, escribo 0, 1, 0, 1, 0, 1. Hay dos maneras de hacer este método de Hamming. Uno es escribiéndolo en este orden, en el orden que a mí me llega el dato, u otro es escribiéndolo al revés. O sea, no se compliquen con eso. Es poniendo las posiciones de paridad, o sea, esta es la posición 1, yo la estoy escribiendo de izquierda a derecha, la podría haber escrito de derecha a izquierda, entonces ahí tendría que poner al revés. Pero bueno, lo estoy planteando así como para que nos pongamos todos de acuerdo y lo hagamos de la misma forma. Entonces, escribo el dato que yo recibo en los lugares que están destinados para escribir datos. Entonces, para la primera situación donde yo voy a calcular la paridad, escribo nuevamente de todos los bits de datos aquellos donde su posición termine en 1. Escribo todos los datos donde su posición termine en 1. Fíjense, si yo miro el número binario, este si bien también termina en 1, pero no es un bit de dato. Este dato termina en 1, 0011, termina en 1, entonces bajo este dato. Este no, pues igual es un bit de paridad. Este termina en 1, entonces lo bajo. Este termina en 1, lo bajo. Este termina en 1, lo bajo. Este termina en 1, lo bajo. Este terminaba en 0, no lo bajo. ¿Entiende lo que hice? Si no, pregunte, porque si no, no podemos avanzar. ¿Por qué bajaste el 0? Es un algoritmo, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cuál 0? ¿Este? Sí, o sea, los que no son en el... Ah, porque es... Claro, se Termina en pasa 1, la posición binaria termina en 1. Siempre que la posición binaria termine en 1, bajo esos datos. se baja sin importar el número que sea. Sin importar el número que sea. Si es un 0, bajo un 0. Si es un 1, bajo un 1. Claro. Este termina en 0, no lo bajo. Listo. Entonces, siguiente paso es contar. Vamos a suponer que estamos trabajando con una paridad par. Cuento. ¿Cuál es el peso de este dato que está acá? 3. Impar. O sea, Impar. Entonces, en el bit de paridad 1, ¿qué tendría que escribir? ¿Un 0 o un 1? Un 1. bit de- Un 1, porque estoy pensando que estoy trabajando con paridad par. Entonces voy a escribir un 1. ok. Bien, este 1 lo escribí acá. Siguiente caso. Voy a bajar de mi dato original todos aquellos datos donde haya un 1 en la segunda posición. En esta segunda posición, este es el dato que voy a bajar. Este no, porque en la segunda posición, acá, hay un 0. Este sí, este también. Este no, este sí, porque hay un 1 en la segunda posición. Este también. ¿Se dan cuenta de lo que hice? ¿Por qué bajé todos estos datos que están acá? Con respecto al Sí, porque en original, la ¿eh? segunda No. posición del binario hay un 1.
Porque en la segunda posición del número binario hay un 1. En todos aquellos donde la segunda posición del binario haya un 1, acá los bajo. Este no, este hay un 0, entonces no lo bajo. Acá hay un 1 en la segunda posición, lo bajo. Acá hay un 1 en la segunda posición, lo bajo. Entonces de ahí se repite lo que hiciste en el paso anterior, tipo Sí, ver sí, la pero esperen. paridad. Sí, esperá. ¿Se entendió por qué bajé estos números y no los demás? No, ¿lo Sí, podés repetir? pero me movió toda la tablita. ¿Están viendo los bits de posición acá? Sí, sí. Bien. En el segundo caso, voy a bajar los bits de este dato donde haya en la posición un 1 en la segunda posición. Acá Ah, ok, ok. hay Ahí un 1, entendí. lo bajo. Acá hay un 1, lo bajo. Acá hay un 0, no lo bajo. Acá hay un 1, lo bajo. Acá hay un 1, lo bajo. Acá hay un 0, no lo bajo. Acá hay un 0, no lo bajo. Un 1 lo bajo. Bien. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo que hice antes. Mi paridad es par. Cuento. ¿Cuál es el peso de este dato? 2. ¿Coincide con mi valor? Sí. Por lo tanto, ¿qué tendría que ir en el bit de redundancia número 2? ¿Qué tendría que ir? En 0. Un 0. Bien. ¿Pero irían en el 2 o en el 1? En el 1 fue para el 1 es este. Ya lo hicimos. En el 2, para acá. Ah, o sea, tenés que ir rellenando en los que Claro. no hay valores. Vamos a llegar a rellenar todo esto que está acá abajo. Entiendo. Una pregunta, esto es para ponerle los números, no es Para para poner la saber qué redundancia, número. sí. Ok, Y después falta otro paso más, pero esperen, vamos de a poco. ¿Cómo tendrá que ser el tercero de los casos? ¿Qué tendré que bajar? En la tercera posición un 1. Claro, donde yo veo un 1 en la tercera posición, voy a tener que bajar esos datos. Y es lo que se hace. Fíjense, acá se puso el 0. Donde yo vea en los bits de datos un 1 en la tercera posición, acá hay un 0, no lo bajo. Acá hay un 1, lo bajo. Acá hay un 1, lo bajo. Acá hay un 1, lo bajo. En la tercera posición, en todos estos que están acá, hay un 0. Entonces no los bajo. Cuento de nuevo. ¿Cuál es el peso de esta palabra? 2. Es par, ¿Qué porque tengo, son 2. qué tengo que poner Entonces acá sería un entonces? 0. Un Un 0. 0. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer en la cuarta línea para el bit de paridad En 4? la primera posición de los números en binarios la es un 1. Claro, en la posición número 4 o en la primera posición, Perdón. contándolo al revés, tendría que bajar solamente esos datos. Bien. ¿Qué fue lo que pasó acá? Solamente tengo un 1. Acá, este 1 está mal. ¿Eh? Acá tengo un 1, acá tengo un 1 y acá tengo un 1 en la cuarta posición. Este 1 Espera, ¿por qué olvídense. está mal? Si es impar. No, pero Es un- esperen, no tendría que haber puesto acá, tendría que haber puesto en otra línea. Ah, Acá me queda un solo 1, entonces como era paridad par, tengo que poner un 1. Entonces, ahora sí, puedo escribir la palabra completa, sería. Esta sería la palabra completa. ¿Qué quiere decir que escribir la palabra completa? Los datos con los bits de paridad que fui completando a medida que iba bajando los datos. Esta es la palabra con la redundancia. El dato que me enviaron con la redundancia. Esto lo pude calcular yo. ¿Se entendió más o menos? O aunque sea si lo vuelven a ver el video, lo van a volver a entender. O piensa que lo van a Yo lo entender. entendí perfecto. Sí, pero... Sí. NASA. Ah, ahí se me escucha, no estaba seguro. Sí, sí, No sí. estoy seguro por qué a veces baja los unos y por qué a veces los ceros, la verdad. Eso Porque me... estoy mirando Sobre todo siempre el dato original. Yo partí de acá. Ah, Yo partí de este dato. Yo bajo 0 o 1 según esto que está acá, que es el dato claro. original. Ah, listo, listo. Gracias. A mí lo que me generó un poco de duda fue que en el primer ejemplo que mostraste que salían los números azules Sí. o celestes, Estaban al revés. estaba al revés. Sí, ¿Eso eso también cambia? sí. Sí. No, va a cambiar así, pero depende cómo nos pongamos de acuerdo, si lo queremos analizar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ah, ok. O sea, yo quería saber si después al final hay que darlo vuelta al número o si puede No, quedar así, digamos. lo tenés que dar vuelta, lo tenés que dar vuelta de entrada. Tendríamos que armar esta Ah, misma bien. tablita, pero al revés. Ah, perfecto. Pero bueno, nos ponemos de acuerdo, lo hacemos todos así. ¿Sí? Sí, porfa. Nos ponemos de acuerdo y lo hacemos todos Profe, así. Sí. yo tengo una duda. ¿Qué ocurre si tenemos un número más grande? Tenemos que ampliar mucho más la tabla, pero ¿qué Tenés que ampliar parámetros le mucho más la pondríamos? tabla. Tendrías que poner la posición 8, que sería un bit de redundancia, la 9, que sería de datos, la 10, la 11, la 15, la 16 sería un bit de redundancia. Sí.
Cada vez que te caiga un Ok. bit en la posición de potencia de 2, tiene que ser de redundancia. Generalmente no tenemos bit, datos tan largos, ¿no? Bien. Bueno, gracias. Pero no iría hasta el 15. Y no, porque arrancamos en 1, no arrancamos en 0. Ah, ok. Profe, ahí está yendo tipo P1. Ah, el D, no dije nada. ¿Y por qué va a estar 7 entonces acá? Porque por una cuestión de cantidad, o sea, no es que vas a tener que hacer 15 lugares, ¿a qué te referías vos? Por los bits. No, pero sí, tendría que hacer la cuenta, creo que sí, que yo pensé que me estaba diciendo cantidad de posiciones, son 16 posiciones. Yo pensé que me estaba diciendo por, no sé si son, no sé cuántas son. A ver, 7, no, 14 serían. Fíjate bien. Ok. Profe, Bueno, ¿y sí. la otra manera? Tipo, ¿se tendría que hacer lo mismo? Sí, pero tendría que, la otra manera, ¿cuál, perdón? O sea, excepto de poner los números en donde están Lo el tenés que escribir D. al revés. P sub 1, en vez de escribirlo acá, lo tenés que escribir acá. P sub 2, D sub 1, D sub 2, D sub 3. Así, al revés. Y ya. Claro, Obviamente esto pero ahí también no al podría. revés. ¿Cómo, perdón? Tendría que escribir todo al revés. No, claro, pero yo me refiero a, por ejemplo, poner los números que estén justo en tipo en P1, P2, P3, P4, No te tipo entiendo, los perdón. números binarios. Viste que pusiste los números binarios que están en la misma posición que D1, D2, 3, 4 y Sí, esos. porque eso eran bits de datos, no de paridad. Para hacerlos de paridad tenés que reemplazar los D1 por los P. O sea, No, el D por el P. no, no, no. Ah, No. Fíjate todo lo que estuvimos haciendo antes. sí, Olvídense sí, o de sea, otra forma, ¿eh? Piénsenlo por lo menos, nos ponemos de acuerdo, hacemos todo de esta manera. ok, o sea, Sí, sí, todo de esta solamente. manera más fácil. Y si quieren, después lo vemos de otra forma la semana que Izquierda, viene, derecha. pero esperen a por lo menos hacer un ejercicio ustedes y después les digo cómo hacerlo al revés. Esperen a Ok, hacer aunque sea un ejercicio. Todavía no terminé dale, ni dale, siquiera, dale. todavía no llegamos a nada, ¿eh? Oh, Recién no. hicimos por eso, recién hicimos la ¿Cómo que no? palabra, por eso, no se adelanten. Bueno, la palabra con paridad Está. es esta. Bueno, ahora, ¿qué pasa si supónganse introducimos un error? O sea, el último de los bits lo cambiamos. ¿Cómo sería esto? O sea, tendríamos que hacer de nuevo. De paso lo repito para ver si quedó claro. Voy a repetir de nuevo, pero con un error ahora. El último de los bits, fíjense, yo quería mandar un 1 y llegó un 0. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo si hubo un error o no? Bueno, Cambia yo, toda la palabra final, ¿cómo? porque te va a dar mal el impar y par también. Bueno, pero espera. ¿Y dónde estuvo el error? Ahora, eso lo podemos calcular. A mí me mandaron esto, la palabra original, pero me llegó esto. Entonces yo le agarro esa palabra y bueno, la voy a desmenuzar. Y digo, bueno, a ver, pongo los datos en los bits de datos. O sea, pongo los datos en los bits de datos. Yo sé que los demás son bits de redundancia. Y vuelvo a hacer otra vez el mismo paso. Bajo todos aquellos que tengan un 1 en la última posición. O sea, bueno, pues, depende de cuándo tomemos, ¿no? Sería esta posición. Bajo solamente los... No vamos a hacer, miren, después con el tiempo también se pueden dar cuenta que tiene una característica. La primera vez que yo bajo datos, lo hago haciendo uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Después lo voy a hacer dos sí, dos no, dos sí, dos no. Después lo voy a hacer tres sí, tres no, tres sí. Pero eso con el tiempo. Ahora miremos que bajo los datos que tienen un 1 en la última posición. Bien. En este caso, ¿qué paridad tengo acá? Yo siempre estoy trabajando con paridad par, ¿no? 0. ¿Qué tendría que poner acá? Un 0. Bien, pongo un 0. Bajo los segundos. ¿Qué paridad tendría que poner en P sub 2 acá? Un 1. 1. 1, 1, bien. Acá, en 3. ¿Qué paridad tengo que poner en 3? 0. 0. Y en 4, bajé esto, pero ya estaba puesto. Bien. Entonces,
Hasta acá volví a hacer lo mismo, pero obviamente había un error. ¿Cómo me voy a dar cuenta que había un error y dónde estaba ese error? De la siguiente forma, comparo los bits de redundancia originales con los bits de redundancia que obtuve. No, entonces, perdón, estos son los bits de redundancia que obtuve, los comparo con los bits de redundancia que me llegaron. Profe, ¿por qué ahí a lo último puso un 0 y no un 1? ¿A dónde, perdón? Ah, porque claro, no se puede hacer Había impar, puesto no un se puede error hacer yo, par. a propósito. Claro, o sea, no se puede hacer par, claro. 0, claro. Entonces ¿Cuántos ahí te unos das hay? cuenta que 0, es un entonces, error. esperá. Esta es la paridad que yo calculé. Esta es la paridad que me llegó. Paridad que yo calculé, paridad que me llegó. Entonces, ¿Y cómo sé comparo. ahí cuál es el error? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el error Esperá. con eso? Bueno, Esto fue lo que me llegó, esto fue lo que... Ahora comparo. Donde vea lo mismo, pongo un 0. Donde vea distinto, pongo un 1. O sea, si comparo y veo profe, distinto, pongo un 1. Si profe, la comparo paridad y almacenada, ¿de dónde sale? era la paridad que me había llegado a mí en la palabra original, esta. Esta palabra viene con datos y con redundancia. Yo, como Ah, de sé, ahí sacás lo que sería la paridad, o sea, el P1, P2, P3 y P4. De ahí de no, lo que saco sería los la tabla. datos. No, de acá saco los datos. De No, pero uno, te de habla dos. para la paridad almacenada, te dijo recién. Ah, para la paridad Se saca almacenada, sí. Ah, listo. Gracias, Brandon. Entonces compruebo ahora. Cuando tengo datos distintos, pongo un 1. Cuando tengo datos iguales, pongo un 0. Entonces, estos son distintos, pongo un 1. Estos son distintos, pongo un 1. Estos son iguales, pongo un 0. Estos son distintos, pongo 1. Quiere decir que en el dato 1101, en la posición 1101 hay un error. Esa posición es la posición número 11. La posición 1011 es el número binario 11. Quiere decir que el error está en el bit 11. Si yo cuento de izquierda a derecha, como estuve poniendo los números, el bit 11 es este. Y que haya un error en el número binario quiere decir que en vez de un 0 tengo que poner un 1. Profe, tengo una duda. Sí. ¿Por qué en el segundo, mirando, perdón, mirando de arriba hacia abajo, puso un 0? En el segundo, O sea, ¿lo marcó como un error? este. O este. Porque son todos distintos. Comparo este con este. Esta columna con esta Ah, columna. listo. Error. Son distintos. Error. Ah, ¿por qué? Porque eran distintos. Sí. Esto está bien, lo pongo como OK, lo pongo como 0. Ok, ya entendí. Entonces, el error va a estar en el bit posición 1101, que es el bit posición número 11. Cuento desde acá para allá, en el bit 11 hay un error. Cambio un 0 por un 1, si dice un 1, pondré un 0. Muy bueno. ¿Me entendió? Por mi Sí, parte, sí. tengo una duda de antes. Va, de Bien. antes, de ahora. Si son todos los bits de datos ceros y estamos trabajando con impares o pares, ¿hay manera de ponerle 1 o 0 o siempre va a dar 0? Estamos trabajando como de vuelta. No, poner ahí en el último, en la columna P4, vista como al final, la última columna sería, no, la última fila, si estamos Sí. hablando, ahí está, esa. Ahí son 3 ceros. Sí. Y independientemente si es par o impar lo que estamos trabajando, va a ser 0. No, el 0 es par. El 0 va, Es ok, el impar, le 0 agregas un 1. Si fuese Ok. impar, agregaría un 1. ¿Sí? el 0 cuenta como par. Bien, listo. No, el 0 es par, no es que Para- cuenta como par. El 0 es par. es, me lo voy a 0, 2, anotar. 4, 6, 8. Dale. Primaria, muchachos. Buah. Bueno, dudas, preguntas, todas, me imagino. Profe, sí, ¿podés repetir cómo sabés que es en el 11? No me quedó claro esa parte. Fíjate, cuando había un error ponía un 1, cuando había un acierto ponía un 0. Entonces, lo que se me termina formando es el 1101.
quiere decir que el error está en la posición 1101. El 1101 es en decimal el 11, el número 11. Ah, Cuenta. perfecto. Serviría para un solo error, ¿no? Error en un bit.